Esta mañana queremos remitirnos a la palabra de Dios, a ver qué es lo que el Señor nos dice acerca de la adoración. La adoración es un tema que puede tener cierta controversia, ¿no es cierto?, entre grupos cristianos, pero vamos a ver qué es lo que Dios dice con respecto a la adoración a Dios. Yo sé que a todos nos gusta adorar a Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Hay alguien que no le gusta adorar a Dios? No creo. Yo creo que es un privilegio el hacerlo. Y para esto vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios. Y quiero invitarles, amados hermanos, a abrir sus Biblias en el Génesis. Génesis capítulo 8. Y vamos a sintetizar un poco y vamos a leer del 15 en adelante hasta el final. Génesis 8. Del 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios bendiga su palabra. La Biblia tiene mucho que decirnos con respecto a adorar al Señor, y parece un poquito raro. ¿Qué tiene que ver la adoración con el arca, con el diluvio y todo eso? Tiene que ver mucho, porque queremos ver la postura de un hombre que supo caminar con el Señor. La adoración no es tan sencilla y rápida como tenemos la tendencia a creer. Es un proceso en el que hay en él, ¿no es cierto?, pasos y requisitos indispensables para poder ser verdaderos adoradores de Dios. Recuerden lo que Jesús dijo en San Juan 4. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Recuerda estas dos palabritas: espíritu y verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Dios creó al hombre, nos creó a nosotros, para que éste sea un adorador. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo? No lo creó por alguna necesidad externa, porque Él es todo suficiente, sino lo creó por una necesidad interna, siendo el Dios que es infinitamente puro, perfecto, santo, bueno, amoroso, y cuántos adjetivos más pudiéramos ponerle al Señor, pero Él es maravilloso y es glorioso. Entonces podemos decir entonces que el fin del hombre es ser un adorador de Dios. Dios busca la adoración de su creación. De toda la creación, el hombre es el único hecho a su imagen y semejanza. Nosotros llevamos la semejanza de Dios, estamos capacitados. Dios nos creó para ese fin. Este versículo sugiere que hay una verdadera adoración y también hay una falsa e incorrecta
adoración a Dios. Lo que Jesús dice, ¿no? Verdaderos adoradores. Entonces, si hay verdaderos adoradores, hay que falsos adoradores también. Entonces, hay que ver de qué lado nos encontramos, ¿no? Entonces, es importante ir a la Escritura, porque este tema es un tema, como les digo, que a veces causa un poco de controversia, ¿no? Una vez estuve con unos pastores puertorriqueños en Colorado Springs y nos invitaron a pasar al frente a dar un testimonio, una cosa, y veo que para cantar un corito, y veo que los puertorriqueños estaban con su salsa, con ritmo de salsa, ¿no? Y nosotros más tranquilos, así. Entonces, vemos a veces que hacemos controversia por ese tipo de situaciones, pero yo creo que la Biblia va más profundamente que eso. Dios no está interesado tanto en la visualidad que nos gusta a nosotros, en los estilos que nos gusta a nosotros. Dios está interesado en algo más profundo. Y eso es lo que queremos poner atención ahora a nosotros. Este versículo sugiere que hay verdaderos y hay falsos adoradores. Isaías lo confirma. Isaías 29:13, si quiere ver o apuntarlo, yo le leo acá, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ponga atención, está lejos de mí. Wow. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, esto hay que prestar atención. Estaremos acercándonos a Dios con nuestra boca, podemos tener muy buena voz, muy buenas aptitudes musicales, muy bien conocer las letras, etcétera, pero lo estaremos haciendo únicamente con nuestra boca. Ahora, nosotros podemos tener diferentes estilos, pero casi siempre cuando se habla de Noé, tenemos la tendencia a relacionarlo con el pecado. Desde entonces el mundo estaba de cabeza, como está ahora más o menos. Y el arca, el diluvio, los animales subiendo, Dios cerrando la puerta, viene la lluvia. Ahora, ¿qué tendrá que ver eso con la adoración? En los tiempos en que vivimos, en que queremos todo rápido, en que queremos todo conveniente y tenemos que tener mucho cuidado de no tomar atajos. ¿Sabe lo que es un atajo? Un corte de camino, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra relación con Dios, Dios no espera que tomemos atajos. Dios espera que hagamos las cosas correctas, de una manera que a Él le agraden con Dios. Entonces, especialmente en nuestra vida de adoración a Él. Si mi vida ha de adorar a Dios, si tu vida ha de adorar a Dios, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a eso, qué es lo que debe de suceder en nosotros. La verdadera adoración trasciende a la expresión o manifestación externa que podemos pretender perfeccionar, pero va más allá. Es la manifestación interna del corazón en lo que Dios está interesado. Ahora, podemos cantar grupalmente como este grupo acá, y qué bonito, ¿no? Unir nuestras voces para alabar a Dios. Pero Dios está interesado en cada corazón aquí presente. O sea que yo no me puedo refugiar en la adoración grupal de acá. Yo tengo que estar adorando en mi corazón a Dios en espíritu y en verdad. Ahora vamos a ver qué significa eso más adelante, pero no pensemos que porque estamos unidos acá ya estamos todos adorando a Dios. Todo depende de cómo está nuestra relación con el Señor. Y esto es bien importante. La verdadera adoración trasciende a eso. La pregunta es, ¿qué debe percibir Dios de mi vida para que yo sea un adorador de Dios? ¿Y qué prepara un corazón para adorar a Dios? Vamos a ver también. ¿Cómo puedo yo preparar mi corazón para ser un verdadero adorador a Dios? Quiero dar la gloria a Dios con mi vida, puedo expresarla con mis labios, pero quiero que mi corazón refleje ese amor, esa unidad, esa salvación que he recibido en Cristo y ese deseo de estar realmente compenetrado con el Dios de la eternidad. Jesús dijo algo, y todos lo sabemos, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, ¿y qué? Y la vida. Nadie viene al Padre si no es
por mí. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nos lleva a la presencia del Padre, a la presencia de Dios, para poderle adorar como debemos nosotros de adorarle. Ahora, Génesis 6:22, un poquito antes, vea, dice acá la palabra de Dios, y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Fíjense lo que dice, y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Primer punto, ¿qué tiene que ver la obediencia con mi adoración a Dios? Tiene que ver mucho. Tiene que ver muchísimo mi obediencia con mi adoración a Dios. Entonces, acá vemos a un hombre en la antigüedad, ya de 500 años de edad, que dice que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y ponga atención a la palabra. Dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea que él no se puso a escoger. Dios no le dio una lista. Mira, acá tienes, Noé, la lista. Escoge lo que tú quieras hacer. No. Dice que hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué? Porque Dios merece nuestra obediencia. Jesús nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha transformado y nos ha cambiado. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos obedecer a Dios. Antes no lo hacíamos. Antes obedecíamos lo que nuestra mente nos decía, donde nuestro corazón nos llevaba, lo que el mundo decía y lo que el diablo quería que hagamos. Ahora no, ahora estamos en Cristo para obedecer a Dios. ¿Cómo puedo yo adorar a Dios si no estoy obedeciendo a Dios? Hay un cortocircuito, ahí salen chispas. Tengamos mucho cuidado. La obediencia es de suma importancia si es que vamos a ser verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Fíjese que dice en espíritu y en verdad. O sea que tenemos las herramientas para ser verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, cuando vinimos a Cristo, ha venido a nuestras vidas y tenemos la verdad de la palabra de Dios de nuestro lado para poder serlo. Entonces, acá no hay imposibles, acá todo esto es posible en Jesucristo. Romanos 14:19 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Una persona que está en Cristo vive bajo el señorío de Cristo. Entonces hay una relación especial de obediencia y de fidelidad y de unidad con nuestro Señor. Entonces, la palabra de Dios es bien clara, hermanos. Si yo voy a ser un adorador como Dios pide que yo lo sea, tengo que poner atención a mi vida de obediencia y de fidelidad a Dios. ¿Cómo está realmente? ¿Me encuentro haciendo lo que Dios quiere? ¿O me encuentro haciendo lo que yo quiero? Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado y evaluemos nuestra vida. Y ¿saben qué, hermanos? No es para sentirnos culpables, sino que esto es un momento glorioso y gozoso. ¿Por qué? Porque Dios nos abre las puertas siempre. Dios no está con los brazos cruzados a ver que venga pues a mí ahora, no. Dios está con los brazos abiertos para que vengamos a Él en arrepentimiento y fe constantemente, porque constantemente desobedecemos a Dios. ¿Cuántos han desobedecido a Dios alguna vez acá? ¿Dos nomás? Todos hemos desobedecido a Dios alguna vez en nuestras vidas y constantemente hay mucha desobediencia aún en nosotros. Estamos en proceso de ¿qué? De limpieza, en proceso de crecimiento, en proceso de maduración, etcétera, como quiera usted llamarlo, pero estamos en ese proceso de querer obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque queremos adorarle a Él como Él se lo merece. Jesús dijo, y recalca la importancia de la obediencia cuando dice en San Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Sin sencillo lenguaje, ¿no? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Tú dices que eres siervo, que yo soy tu Señor, ¿y por qué no haces lo que yo digo? ¿Por qué no pones importancia, atención a lo que la palabra te dice? ¿Cómo debes de vivir? ¿Cómo debes llevar tu hogar? ¿Cómo debes trabajar? ¿O cómo debes hacer ciertas cosas? ¿Cómo debes relacionarte? ¿Por qué me llamas Señor y no estás haciendo lo que yo te digo?
Vivir bajo el señorío de Cristo es vivir en obediencia, en fe, en confianza, en amor, en muchas cosas. Pero si estamos tratando de desentrañar y poder llegar a una adoración gloriosa a Dios, tenemos que entender que la obediencia es importante. ¿Por qué? Porque no podemos adorar a un Dios que no podemos o que no queremos obedecer muchas veces. Tenemos que, hermanos, poner atención a nuestra vida de obediencia. Esto no es una clase, bueno, vamos a aprender instrumentos, vamos a aprender voces. No, hay que aprender a poner el corazón bajo el dominio total del Espíritu de Dios, porque ahí comienza el proceso de adoración. Ahí comienza el proceso de adoración. En el punto 2, la obediencia es importante, punto primero. Punto 2, la separación es importante también. Ahora, ¿qué significa separación? Separación, bueno, significa separación. Pero hablemos de lo que es la santidad. Cuando hablamos que Dios es santo, hablamos que es un Dios apartado de todo lo que es malo. Él habita en luz inaccesible, Él es excelso, Él es glorioso. Ahora, la palabra de Dios me llama a mí a vivir en santidad también. Y santidad tiene que ver con yo apartarme de las cosas que tengo que apartarme. De acuerdo a lo que la palabra de Dios me guía y me dirige. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era un desastre el mundo de ese entonces. Era mucho en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Esa era la situación. Ahora, Génesis 6, del 8 al 9, un poquito más adelante, dice, pero Noé, ponga atención a la palabra pero, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón, fíjese, justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ahora, caminar con Dios, podríamos decir que es un sinónimo de apartarse del mundo. Apartarse de todo aquello que es contaminado, de todo aquello que Dios no aprueba, de todo aquello que deshonra a Dios. Tenemos que nosotros, como creyentes en Cristo, apartarnos de eso si es que queremos adorar a Dios. No esconder las cosas debajo de la almohada. No podemos nosotros engañar a Dios. Tenemos que ser sinceros. Si queremos crecer en fe, si queremos crecer en fortaleza espiritual, si queremos ser útiles en el reino de los cielos aquí y ahora, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y no tratar de esconder las cosas. ¿Cómo está nuestra vida de separación? Estamos viviendo una vida apartada, una vida santa, una vida que agrade a Dios. Noé vivió en un mundo corrupto, caminó en el mundo, pero ¿saben qué? Pero no caminó con el mundo. ¿Dónde te hallas tú caminando? Todos estamos en el mundo, no podemos evitarlo. El mal está por todas partes y trata de increpar en nuestra vida por todos los ángulos. Pero nosotros podemos vivir en ese mundo apartados para Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recordemos eso siempre, que la santidad Dios la reclama de nuestras vidas. Es bien importante. ¿Por qué la reclama? Porque Dios es santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu. Dios habita en luz inaccesible. No hay sombra, mancha, no hay variación alguna. Él es excelso y perfecto. Y espera eso mismo de nosotros. Y nos ha dado todos los recursos. Nada nos falta a nosotros para ser las personas que Dios quiere que seamos. Qué injusto sería Dios, ¿no es cierto?, de mandarnos a hacer algo y no darnos las herramientas, la capacidad que necesitamos. Todo lo tenemos. Todo lo tenemos. Cuando venimos al Señor, cuando rendimos nuestra vida a Cristo, Dios nos da todo lo que necesitamos para poder caminar con Él. Entonces, entendamos eso, la santidad es importante. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé.
Caminar con Dios no es llevar a Dios donde queremos ir, sino es Dios llevándonos donde Él quiere. Tengamos cuidado, ¿no? Dios no es ese idolito que lo metemos en el bolsillo y lo llevamos a donde queremos, y cuando llegamos a una situación, ahora Dios bendíceme. No, Dios bendice cuando estamos en su voluntad. Dios bendice cuando estamos dentro de su obediencia. Dios bendice cuando estamos dentro de sus planes y nunca fuera de sus planes. Por eso que es importante hermanos, la adoración requiere un caminar cercano y profundo con Dios. Hay que prestar atención. ¿Cómo estamos caminando? Pablo dijo, quien piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Dónde estoy pisando yo? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde mi corazón, qué es lo que mi corazón está buscando realmente? ¿Está buscando la gloria de Dios o está buscando su propia gloria? Ahora, el que adora a Dios tiene que reconocer y aceptar el hecho de que ha sido separado del mundo para un propósito divino. No para tu propósito, para su propósito. Entonces, separación, santidad, separado para el propósito de Dios, es lo que Dios tiene entendido para nuestras vidas. No sé si ustedes han leído a A.W. Tozer, un gran escritor de libros, para mí uno de los mejores. Él escribió en su libro Las raíces del justo y pone al descubierto la superficialidad y la carnalidad que caracterizan a la cristiandad de hoy. Y eso que estamos hablando de los años 40, 1940. Fíjese cuánto más la cosa ha ido progresando. Dice, tenemos la tendencia de creer que el cristianismo es un sistema carente de dolor, en el que podemos escapar de la penalidad de nuestros pecados pasados y obtener el cielo al fin. El ardiente deseo de deshacernos de cada cosa no santa y vestirnos de la semejanza de Cristo a cualquier costo no se halla a menudo entre los cristianos de ahora. ¿Cómo tenemos que anhelar eso, hermano? La santidad es bella. Es bella. Ahora, tengamos cuidado porque usted y yo tenemos una naturaleza caída todavía viviendo con nosotros que nos hace la guerra, nos mete en problemas, nos da muchas dificultades, la tenemos muy presente con nosotros. Pero tenemos la naturaleza nueva también. De manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron aquí, todas son hechas nuevas. O sea, que tenemos en nosotros el poder de suprimir los deseos de nuestra vieja naturaleza. Cuando tú ves que estás yendo y haciendo algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no estás andando en el Espíritu, estás andando en la carne. Y Pablo dice, no vayan y no anden en la carne, anden ¿en qué? En el Espíritu. Ustedes todavía son carnales, le dicen los corintios. ¿Por qué? Porque no estaban caminando en el Espíritu. Tú y yo tenemos que caminar en el Espíritu porque es la única forma de vivir en la santidad que Dios quiere que nosotros vivamos. Salmo 29:2 dice, dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Qué hermoso. Salmo 96:9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Romanos, vamos a ver varios versículos. Romanos 13, del 13 al 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, hablando de esa vieja naturaleza que está aún con nosotros. No hay que proveer, hay que matarla ¿de qué? De hambre, no hay que darle de comer. Y eso podemos hacerlo en el Espíritu de Dios. Podemos hacerlo si es que realmente estamos tomando en serio nuestra vida cristiana, nuestro caminar con el Señor, quien es santo. Y como les dije hace un momento, Jesús dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y acá no estamos hablando que el cristiano pierde la salvación o que es un enemigo de Dios. No, está hablando en términos reales. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, Dios nos va a tratar de una manera, ¿no es cierto?, no muy cariñosa para traernos a su presencia. Entonces dice que nos constituimos en enemigos de Dios. Y es la verdad. Cuando no obramos de acuerdo, cuando no pensamos de acuerdo, cuando no hacemos las cosas de acuerdo a Dios, en cierta manera estamos actuando como sus enemigos actúan. Entonces eso es lo que no queremos. Pero tenemos los recursos de Dios para usarlos y vivir para la gloria de Dios. Ahora, nuestra separación del mundo no debe ser de distancia, ojo, no debe de ser de distancia. Ahí está el mundo, no ver nada. Estaba pasando por Italia tiempo atrás y una de las cosas que me llamó la atención es ver muchos monasterios en las puntas de los cerros, donde iban los religiosos y se enclaustraban ahí para no tener contacto con el mundo. La Biblia no nos llama a eso. Por favor, no se vaya al cerro y se quede ahí viviendo. Usted tiene trabajo que hacer acá en la ciudad, como yo también. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios acá? Claramente nos dice que debemos de estar en el mundo, pero no ser del mundo. No queremos ese tipo de religión. Queremos una relación. Queremos que el Señor nos use en medio de la maldad, en medio de la perversidad, en medio del mal que nos asedia, que Dios nos use para su gloria. Porque mientras más es la oscuridad, más brilla ¿qué? La luz. Y nosotros, en base a lo que Jesús es la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo también. Entonces, queridos hermanos, nuestra separación del mundo no debe ser de distancia, sino de práctica y de principios. Mateo 5, del 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, hermanos, estemos en el mundo, pero no seamos del mundo. Tenemos una misión en el mundo, pero el principio es no ser como el mundo, sino es glorificar a Dios en el mundo que no le conoce. No podemos adorar a Dios si no estamos dispuestos a dejar y separarnos de lo que desagrada a Dios. Fíjense, haz un inventario en tu vida. ¿Cuáles son las cosas que tú estás haciendo? ¿Y cuáles son las cosas que tú tienes que dejar para que tu vida sea una vida que agrade a Dios? En una forma creciente, en una forma que cada vez es más fuerte, que cada vez es más fiel, cada vez es más, anhela más la presencia de Dios en su vida. Entonces, no podemos adorar a Dios al menos que estemos dispuestos a dejar y irnos separando cada vez más y más del mundo y vivir en santidad. Ahora, veamos otro punto que nos enseña la vida de Noé con respecto a la adoración. Vivir en el Evangelio demanda trabajo arduo y trabajo sacrificial. Bien importante, arduo y sacrificial. Jesús dijo: si a mí me persiguieron, ¿a ustedes qué? Los van a perseguir también. Entonces, el creyente tiene una misión. Entonces, si yo voy a ser un adorador de Dios, yo tengo que ser conscientemente una persona que está sirviendo al Señor en los propósitos de Dios. Noé estuvo en el arca aproximadamente 364, 370 días, pero por ahí más o menos, ¿no? No vamos a poner atención a eso, pero estuvo con muchos animales, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, estuvo con muchos animales. Ahora yo les digo una cosa, ¿sabe lo que es estar
370 días. No con un perro, a veces nos complicamos la vida por un perrito que tenemos en casa. Pero ahí habían elefantes, leones, burros, caballos, había todos los animales. Ahora, ¿qué piensa que Noé estaba ahí? Cuando subió al arca, ¿usted cree que él se fue de crucero al Caribe o las Canarias? No. Él tuvo que trabajar duramente para poder dar de comer a esos animales que Dios le había encargado, porque los animales no viven del aire, hay que darles de comer. Y después que comen los animales, hay que limpiar el arca también, ¿no es cierto? O sea que esta tripulación de 7, 8 personas no paraba de trabajar. Estaban cumpliendo el propósito de Dios, de llevar la creación, ¿no es cierto?, a una nueva etapa, porque Dios había decidido poner fin a la vida en el mundo, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, no pensemos que la vida cristiana es una vida de tomo mi guitarra y sigo a Cristo. No, tomo mi responsabilidad y sigo a Cristo. Porque podemos crearnos acá en nuestra mente una imagen falsa de lo que es la vida cristiana, no dominada por nuestra nueva naturaleza, sino por la vieja naturaleza, que te dice, no te preocupes, no tienes que hacer todo, no tienes que sacrificarte, deja que otros lo hagan. Y vamos así, y nos pasamos la vida en Cristo, en esta tierra, sin marcar una diferencia realmente. Y qué triste es cuando nos vamos de este mundo ya a la eternidad con el Señor, vamos con poco. Y de ahí nos lamentamos, wow, tuve la oportunidad de hacer esto, tuve la oportunidad de visitar a Sutano, a Mengano, tuve la oportunidad de hacer la diferencia en mi trabajo, tuve la oportunidad de guiar mi hogar en otra dirección, tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, pero vemos que ya es demasiado tarde. Sí, vamos al cielo, pero ¿con qué cara, hermanos? Vamos al cielo. Cuando tenemos la oportunidad de dar el todo por el todo y servir y poner nuestra vida, ¿no es cierto?, en la brecha. ¿En la brecha para qué? Para que Dios cumpla su voluntad. Génesis 7:11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 8 del 13 al 16 hemos leído, dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Noé lo hizo y con una tripulación escasa de 7 personas, aparte de él. El trabajo era duro, pero no imposible. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, la fortaleza en Cristo para servirle. Y hoy día lo que es sacrificio y arduo trabajo como que está desapareciendo en la iglesia. Pensamos que la iglesia solamente es juntarnos, hacer ciertas cosas. No, el Señor nos ha llamado a trabajar arduamente mientras Él viene. Él se sacrificó por nosotros, fue a la cruz en nuestro lugar para pagar por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que seamos herederos y coherederos con Él de todas las cosas. O sea que, ¿para qué queremos buscar aquí y ahora lo que tenemos ya para nosotros en la eternidad con el Señor? No, acá hay que trabajar. Acá hay que remangarse las mangas, ¿no es cierto? Y ponerse manos a la obra. Porque eso es lo que Dios espera en nuestras vidas. Y hay mucho trabajo que hacer. Muchísimo trabajo que hacer. Por todos lados, por todos lados. O sea, no sé, ¿cuál es mi don? ¿Y qué hago? ¿Y qué no hago? Hay trabajo por todos lados. Baje usted al lobby de abajo y hay trabajo que hacer ahí. Es verdad. Hay trabajo que hacer por todos lados. No podemos escondernos detrás de una iglesia o de un ministerio o de una organización cristiana. No, individualmente tú y yo estamos llamados a servir al Señor. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Ahora, Noé
tremendo hombre de Dios, nos muestra, ¿no es cierto?, las facetas de la adoración que agrada a Dios. No puede haber verdadera adoración si es que Dios no es primero en nuestras vidas, y no podemos adorar a un Dios al cual no estamos dispuestos a servir con sacrificio y entrega. ¿Cómo puedo adorar yo a Dios si no estoy dispuesto a sacrificarme por Él y entregarme por Él? O por su causa, o por el Evangelio. ¿Cómo puedo, hermano? No se puede. La verdad es que no se puede. Pero ahí creamos en nuestra mente la idea de que sí se puede. Vivir un cristianismo de ociosidad, de falta de compromiso, ahí que lo haga el pastor, que lo haga la hermana, pero yo no, yo estoy en lo mío. Ten cuidado, porque en vez de ser utilizado por Dios, ser un instrumento para Dios en esta tierra, te conviertes en un instrumento del diablo. Ten cuidado. Cristianos se pueden convertir en instrumentos de diablo cuando salen de la voluntad de Dios y se ponen o no hacen lo que Dios les ha llamado a hacer, por supuesto, porque estamos llamados a hacerlo. Ahora, ¿qué más vemos acá? ¿Cómo es que la adoración se genera? Se genera a través de cuando estamos dispuestos a sacrificarnos verdaderamente y entregarnos a la obra de Dios. ¿Qué más vemos en Noé? Génesis 8:20. Vemos algo especial en Noé también, acá también. ¿Qué tal hombre de Dios? Dice, y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio. Fíjense que dice, de todo animal limpio. Y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto en el altar. Fíjense, Noé merecía vacaciones, ¿cierto que sí? Total, 1 año y pico en el arca trabajando sin poder respirar aire puro esto de caballo, de burro y todo, ¿no es cierto? ¿Cómo olería esa arca dentro? Yo no sé, pero ahí estaba Noé, fielmente sirviendo al Señor. Y no se quejaba, Señor, qué feo huele acá, cámbiame el olfato. No. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Acá vemos la gratitud que había en el corazón de Noé. ¿Y qué más vemos? Vemos la generosidad de Noé. En vez de bajar, dijo, voy a hacer mi casa, voy a proveer para mi esposa, que mis hijos también les voy a ayudar a hacer su casita por ahí. No. Lo primero que hizo fue el sacrificio al Señor. Sacrificio al Señor. No dijo, me lo merezco. No, hermanos. Tengamos cuidado, porque mientras tú dices me lo merezco, no nos merecemos nada más que la muerte por nuestro pecado. Jesús nos libró de eso. Entonces, sacrificámonos nosotros por la obra de Dios también. Había gratitud y había generosidad. Como si esto fuera poco, Noé, después de toda esta ardua labor y sin tener en cuenta su edad avanzada, porque no era un chiquillo, como decimos en el Perú, ¿no? Era un hombre ya viejo, cansado, con más de 500 años de edad quizás, no sé. Pero Noé demuestra acá su inmensa gratitud y generosidad con Dios, ofreciendo de todo animal limpio y de toda ave limpia al Señor. ¿Saben qué? El Señor primero. Yo soy después. Y muchas veces no, yo soy primero y después ¿qué? El Señor. Hoy día es el día del Señor, pero me han invitado a esta reunión o me han pedido que haga esto o lo otro. Yo no digo que debemos ser religiosos cuando venimos a la iglesia, pero qué triste es cambiar nuestro compromiso de congregarnos, nuestro compromiso de alabar al Señor juntos, nuestro compromiso de darnos consejo los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros por hacer otras cosas, y especialmente en el día del Señor. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, hermanos, de que nuestra vida sea una vida que exprese gratitud primeramente al Señor. Noé demostró que el Señor ocupaba el primer lugar en su vida. Estamos demostrando con nuestras vidas, estamos mostrando al mundo, nosotros mismos, que el Señor es primero en nuestras vidas, que nuestro compromiso con Él es inquebrantable.
que nos podrá faltar todo y podemos perder todo, pero el Señor sigue siendo quien debe ser en nuestras vidas? Esto es importante. Debemos de medir de esta manera nuestra fe para poder fortalecernos aún más y poder honrar al Señor. Nuestra gratitud debe ser grande por el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz por nosotros. Si el Hijo de Dios se sacrificó y murió por mí, yo tengo que sacrificarme por lo que Dios me ha llamado a hacer y hacer en esta tierra. No podemos adorar a un Dios generoso si no somos agradecidos y no estamos siendo generosos con Él. Tengamos cuidado. Estamos en el culto. Llega el momento de la ofrenda, la responsabilidad. No sé cómo lo hacen ustedes, pero ¿qué viene primero para tu vida? Es bien importante, si queremos mostrar gratitud al Señor y adorar al Señor. Quiero decirte que nuestra ofrenda al Señor, nuestro diezmo al Señor, es un acto de adoración a Dios. Es un act of worship, un acto de adoración a Dios. Muchas veces no lo vemos así, pero sí lo es. No vamos a entrar en detalles porque si no sería otro mensaje más, pero pensemos, ¿no? y veamos qué está sucediendo en nuestras vidas. Hemos recibido su gracia, su misericordia, y la Biblia nos manda a ser agradecidos con Dios, ¿no? Agradecidos con Dios. Ahora, como cristiano, ¿te has puesto a pensar que lo que tú tienes no es tuyo? Lo que tú tienes le pertenece ¿a quién? A Dios. Le pertenece al Señor. Qué importante es eso. Porque yo sé que el idioma no podemos cambiarlo, ¿no? Yo puedo decir mi casa, puedo decir mi carro, puedo decir mi dinero, puedo decir mi cuenta de banco, puedo decir mi. Pero realmente ya no. Yo he sido comprado por precio de sangre. Mi vida le pertenece a Cristo, por ende todo lo que yo tengo le pertenece ¿a quién? A Cristo. Yo me convierto de dueño en la vida vieja a administrador, a ser un buen mayordomo de las cosas que Dios me permite tener, ya sea mucho o sea poco. Y esta es la forma que debemos de vivir. Tengamos mucho cuidado de caer en la trampa del diablo, le pisemos el palito nosotros a él y caigamos. No. Nada de lo que tú tienes te pertenece a ti, le pertenece a Cristo. Si tu vida le pertenece a Cristo, todo lo que tú tienes es de Cristo. Tu esposa, tus hijos, todo le pertenece a Él. Y en realidad le pertenece a Él las cosas. Pero nosotros, en nuestra astucia, en nuestro pecado, en nuestra forma de querer hacer las cosas, muchas veces negamos al Señor de esa manera, ¿no? Lo que tú tienes, Dios te lo ha dado por la gracia y misericordia de Él. Úsalo para su gloria y no para la tuya. No para la tuya. Entonces, no podemos adorar a un Dios generoso al no ser agradecidos y realmente entender, ¿no es cierto?, que Él es el dueño de todo. Ahora, ¿cuándo sucede la adoración? Para concluir, en Génesis 8, 21 nos da la clave. Dice, y percibió Jehová olor grato. ¿Cuándo sucede la adoración? Dice acá, y percibió Jehová olor grato. Hermanos, podemos hacer acá o en cualquier lugar cualquier cosa, pero no va a suceder nada delante de la presencia de Dios hasta que Dios perciba. Porque la adoración no es para nosotros. La adoración es ¿para quién? Es para el Señor, y Dios tiene que percibir de nuestras vidas esa adoración. ¿Y cómo va a percibir Dios de mi vida la adoración? Cuando yo estoy viviendo para su gloria completamente, conforme a la conciencia que Dios me ha dado, a mi capacidad mental, a los dones que Dios me ha dado, yo voy a estar utilizándolo para su gloria. Entonces, acá dice que percibió Jehová olor grato. Y la palabra en hebreo, acá es la palabra ruá, que significa Dios estaba anticipando, Dios disfruta, Dios acepta, Dios se complace, Dios entiende, Dios huele.
realmente. Porque no es el olor de animales quemados lo que le agradó a Dios. Lo que le agradó a Dios fue la vida de Noé, lo que había detrás de este hombre que pudo obedecer, que pudo separarse del mundo, que pudo buscar a Dios, que pudo hacer lo correcto cuando el mundo se estaba desquiciando y yéndose al abismo. Eso fue lo que Dios percibió. Entonces, cuando Noé ofreció lo poco que tenía, Dios percibió que acá huele bien. Acá huele bien. Porque Dios no estaba oliendo los animales quemados, Dios estaba oliendo el corazón de este hombre. Cómo se había sacrificado, todo lo que había hecho, la sinceridad, el temor que tenía a Dios, el deseo de separarse del mundo, de las cosas malas, mundanas, el deseo de salvar su hogar, de obedecer a Dios. Entonces, todo eso fue lo que Dios percibió, y ahí sucede la adoración. La adoración nunca sucede antes de que Dios perciba de nuestras vidas. Ojo, nunca sucede después. Por eso cuando uno viene a alabar a Dios, cuando uno viene a adorar a Dios, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra vida realmente esté agradando a Dios en todo lo que Dios nos permita conocer y tener conciencia de. Esto es bien importante. Esto es bien importante. No podemos adorar al Señor a menos que Él perciba olor fragante de nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿qué está percibiendo el Señor de mi vida? ¿Qué está percibiendo el Señor de tu vida? La santidad de Dios reclama santidad de nuestras vidas. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dicen algunas cosas, dice en toda vuestra manera de vivir. Qué importante tener las cuentas cortas, el libro de apuntes a la mano, para ir apuntando todo aquello que debemos de ir corrigiendo en nuestras vidas. Y cuando no podemos hacerlo, cuando la cosa se ve muy abrumadora, tenemos una familia, somos familia en Cristo, amén, que podemos respaldarnos, orar, levantarnos, ayudarnos y empujarnos cuando no queremos caminar. Qué hermosa es la iglesia, hermano. Estamos en el mejor lugar de la tierra, la iglesia del Señor. Qué privilegio nos ha dado Cristo de haberle conocido y de ahora ser parte de este grupo de hermanos aquí en Santiago. La cruz de Cristo es lo que restaura al hombre a su sitial de adorador. Recuerda, lo único que nos restaura a nuestro sitial, a nuestra posición de adorador, es la cruz del Calvario. Si yo me pongo un traje de payaso, por eso voy a ser payaso, yo sería el peor payaso de todos, porque yo no soy payaso. Ahora, si nos ponemos trajes de adoradores los domingos, porque cantamos, somos adoradores, no. Tenemos que hacerlo en esencia. Yo tengo que ser un payaso de verdad. Yo no puedo fingir porque los engaño. Pero ahora, qué importante es, hermanos, que entendamos, si nos ponemos trajes de adoradores los domingos, ¿por esto vamos a ser adoradores? Porque podemos adorar, pero ¿pasará la adoración arriba de este techo o se quedará acá? No sabemos. Todo depende de qué percibe Dios de tu vida. Y ¿sabes qué? Te animo con todo mi corazón. Tú tienes todos los recursos para ser esa persona. Acá, si estás en Cristo, nada te falta para ser un adorador de Dios. Nada, cero. Todo lo tienes tú. Tienes el poder de Dios, el Espíritu de Dios, tienes la palabra de Dios, tienes una comunidad de hermanos. Nada te falta a ti.
Nada te falta, nada nos falta a nosotros. Entonces, seamos esos adoradores. La adoración se produjo no cuando Noé ofreció los sacrificios, sino cuando Dios percibió el olor grato de su vida a través de todos estos días, todos estos meses, todos estos años. Noé había estado preparando su corazón y Dios preparándolo a él para que sea un verdadero adorador de Dios. Percibió, y con esto concluyo, Jehová olor grato. Y acá sucede la adoración. ¿Habrá algo en ti que puede estar impidiendo tu verdadera adoración al Señor? No sé. Examinemos nuestra vida, veamos si hay algo, vengamos al Señor, como David lo hizo en el Salmo 139, 23 y 24. Ahora sí, con esto termino. ¿Cómo les miento, no? Termino. Pero miren, con este Salmo sí terminamos. Dice David, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Saben qué había en el corazón de David? David era un adorador tremendo de Dios. Le gustaba la alabanza, le gustaba adorar a Dios. Pero sabía que en David habían cosas que a Dios no le agradaban. Él quería que Dios le muestre a dónde él tenía que corregir. Y si nosotros le decimos, Señor, muéstrame dónde yo tengo que cambiar, muéstrame aquello que te está desagradando de mi vida, muéstrame aquello que no puedes tú oler de mi vida. Esto es lo que está diciendo David. ¿Por qué? Porque él quería ser el hombre que Dios quería que él sea. El adorador por excelencia. Ahora, recordemos, obediencia, separación, sacrificio y entrega, gratitud y generosidad. Elementos importantes, quizá haya muchos más, para una adoración que glorifique y que honre al Señor. Dios nos bendiga, hermanos, y permítame orar por ustedes y por mí también, porque estamos en el mismo nivel. Yo estaré un poquito más alto que ustedes acá por el estrado, nada más esa. Pero estamos todos en el mismo nivel, creciendo para la gloria del Señor. Padre Santo, damos a ti la gloria, la honra y la alabanza a tu nombre. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por la comunión que tenemos en ti, Señor, esta mañana con nuestros hermanos en la fe. Por el privilegio, Señor, de adorarte, alabarte en espíritu y en verdad. Señor, estamos orando que sigas trabajando en nuestras vidas para que seamos esa fragancia, ese olor grato que tú, Señor, mereces para que seas glorificado y seas tú honrado por nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a nuestros hermanos aquí en Santiago, continúa laborando en ellos y a través de ellos, Señor, a hacer la obra que tú les has llamado a hacer. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias por este viaje que nos has concedido, Señor, y estar aquí con el pastor Tan, su esposa y nuestros amados hermanos aquí presentes. Te damos a ti la gloria, Señor. Gracias por tu palabra santa. En el nombre de Jesús. Amén.